Ok, entonces estamos discutiendo algunos ejemplos eh, sobre... perdón, ya, ahora sí. Estamos discutiendo ejemplos sobre espacios de Banach y casos particulares, o sea, no nada más del puro espacio, sino de algunas situaciones que queremos ver si ocurren o no. Entonces, o bueno, cómo se ven en nuestros espacios particulares. Ayer el que habíamos visto fue... eh, habíamos discutido un ejemplo que había, bueno, que la pregunta había surgido a partir de la demostración eh, del teorema de la función abierta, ¿no? Que en busca de simplificarlo, había surgido una pregunta. ¿Podemos dar un ejemplo de dos espacios de Banach, X y Y, de una transformación lineal entre ellos? Bueno, digamos de X a y de una sucesión en la bola unitaria cerrada que no tenga subsucesiones convergentes. Bueno, la bola unitaria cerrada de X, sin sucesiones convergentes, pero que la imagen converja. Ajá. Les comenté también que el problema de la tarea para entregar esta semana va como en esta dirección. Y, y bueno, sobre el ejercicio de la tarea, quedamos que, pues dependiendo de cómo vayan, mañana les puedo dar una pista o no. Ajá. Ok, sí. Bueno, al menos una manera en la que podrían empezar a trabajarlo, o como a mí se me ocurrió, igual y les sirve a ustedes, es tratar de ver, bueno, no, mejor les digo mañana, porque igual puede ser un poco engañoso lo que voy a decir, entonces mejor no lo digo. Mejor mañana ya les doy la pista. Bueno, igual y sí, igual y les sirve. Traten de pensar en un caso particular, por ejemplo, en R2 o en R3 y tomen subespacios y tratan de imaginarse cómo se vería la convergencia de las clases de equivalencia. Ajá. O sea, ayer discutimos algo, pero sí traten de imaginarse eso y ver cómo podrían elegir a las clases, ¿m? Perdón, a los representantes, para que, para que la sucesión de representantes sea convergente. Ajá. Eso es sobre el problema de la tarea. Ahora, vamos a regresar al problema que habíamos discutido ayer, o bueno, en el que nada más discutimos el caso de dimensión finita. Entonces vamos a poner 2. Voy a cambiar un poco la redacción y luego voy a poner sean X un espacio de Banach, F un subespacio cerrado, un y ahora, bueno, les digo, estoy cambiando un poco la redacción con respecto a ayer. Ayer preguntamos cuándo se alcanzaba el ínfimo. Ahora, bueno, no nos vamos a fijar cuando X está en F, porque, bueno, con el punto es un elemento de nuestro subespacio, porque en ese caso la pregunta se vuelve trivial. Y X en, acá en el complemento de F. La pregunta es, ¿existe U en F tal que U menos X, o sea, la distancia de UX es igual al ínfimo de la distancia de X a B, tal que B pertenece a F? O sea, el lado derecho es la distancia de F, bueno, de X a F, pero lo puse de este modo para que se viera ahí el ínfimo explícitamente.
Ok, entonces, bueno, primero voy a escribir en amarillo eh, lo que yo dije, que cuando X está en F, el resultado es trivial. O bueno, la pregunta es obvia. Y es obvia porque si X está en F, entonces, eh, pues el ínfimo es igual a cero. O sea, df X es igual a cero porque tenemos esto. X menos X, bueno, la norma de X menos X es cero. ¿Ok? Bueno, cualquiera de los dos da lo mismo, ¿no? Pero este lo podemos considerar como el B que está en F. Entonces, por eso realmente cuando tomamos un elemento del subespacio no nos importa el problema, porque, pues sí, ahí en ese caso es cero, o sea, el ínfimo es cero y sí se alcanza con el punto mismo. Ok. Bueno, y ahí también estamos utilizando que el espacio F es cerrado, ¿no? Bueno, esa discusión ya la tuvimos sobre espacios métricos en general. Ahora, habíamos comentado que le dieran un poco de vueltas al ejercicio, a un ejercicio de la ayudantía de la semana pasada. O sea, es un caso particular. Entonces, consideremos a eh, L infinito, bueno, X igual a L infinito. La norma es la norma infinito, ¿no? O sea, la del supremo. Eh, bueno, vamos a ponerlo con la norma xn, esto subíndice infinito, es igual al supremo sobre n en los naturales de esto, de los valores absolutos. Y nada más recordamos que el infinito es, bueno, el infinito de R es la colección de sucesiones acotadas. O sea, esto, este supremo es finito. Y también vamos a tomar a f igual a c subíndice cero, o sea, a la colección de sucesiones que convergen a cero. Ahora, si tomamos una sucesión que converge a cero, una sucesión de reales que converge a cero, entonces es acotada, ¿no? Por lo tanto, f, al menos primero como conjunto, está metido en el infinito. Perfecto. Ahora, si sumamos o multiplicamos por escalar, por un escalar, a cualquier sucesión que se vaya a cero, pues vamos a obtener otra sucesión que se vaya a cero, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es si X y Y pertenecen a F, o bueno, C0, entonces X más Y pertenece a F, y si alfa es un número real y X pertenece a F, entonces alfa X pertenece a F. Entendiendo aquí en la suma entrada, o sea, término a término, y aquí el producto es a todos los términos los multiplicamos por alfa. Entonces, bien, F es un subespacio vectorial del infinito. Y esto no lo voy a probar porque ya lo probaron con Julián y toma un poquito más de tiempo. Es que de hecho F es un subespacio cerrado de X, ¿no? ¿Qué es un subespacio cerrado? Entonces vamos a ver aquí. Que es un subespacio cerrado. Ok, ahora, les dije que íbamos a simplificar un poco el argumento. Em, eso lo hago para simplificar un poco la escritura en este momento y y también la estructura o sea, de la prueba. Entonces, lo que les voy a pedir, bueno, uno de los problemas para la próxima semana es tratar de generalizar el argumento que vamos a ver ahorita para cualquier x en el infinito, no nada más para no negativas. O bueno, mi sugerencia es que generalicen el argumento. Si a ustedes se les ocurre de otro modo, pues bueno, váyanse por otro lado. Ajá.
Ok, entonces lo que vamos a probar es que sí existe el, el elemento en F, perdón, que hace que se alcance el ínfimo. Entonces, nuestra pregunta, esta pregunta que tenemos aquí, o sea, ¿existe U en F tal que hace que se alcance el ínfimo? En este caso sí va a existir. Después de ver esto, bueno, después de ver este ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que no existe. Ok, ahora vamos a suponer que X sea X igual a XN en el infinito. Bueno, ya le pusimos X, ¿no? Entonces vamos a ahorrar tiempo y ponerle X mayúscula. Tal que vamos a pedir que sea no negativa. Para toda n en los naturales, xn es mayor o igual que cero. Ahora, vamos a definir, bueno, lo que sigue es definir pura notación, que es igual para aligerarla. Sean, este es lo que les digo que es pura notación, x estrellita igual al límite superior cuando n se va a infinito de xn. Ahora, esto del límite superior nos importa porque bueno, si recordamos el ejercicio de la tarea, sabemos que la distancia de x a f es igual al límite superior cuando n se ve infinito del valor absoluto de xn. Ajá. En este caso estamos suponiendo que xn es no negativa, entonces le podemos quitar el valor absoluto. Ok, entonces definimos ese número real y vamos a tomar una sucesión de números reales no negativos y Rn dada por eh, para toda n en n, Rn es igual al mínimo de xn menos x y 0. ¿Ok? Ahora, primero voy a escribir todo el argumento, vamos a ver los detalles y bueno, este, hasta el final voy a hacer un comentario de cómo se les puede ocurrir esto. ¿Ah? Bueno, entonces ya que tenemos este Rn, vamos a hacer una observación. Observación Rn pertenece a C0. O sea que el límite cuando n se va a infinito de Rn es 0. Esto lo vamos a probar con epsilon y delta, bueno, con epsilon y n. O sea, queremos probar que para toda epsilon mayor que 0 existe una n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que n mayúscula, tenemos que el valor absoluto de Rn es menor que epsilon. ¿Ok? Ahora, antes de aventarnos a poner las desigualdades, quiero que vean, Rn es el... Ah, bueno. am, disculpen, es que acabo de percatarme de una cosa, porque yo quería que Rn fuese no negativa, pero aquí igual y no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, como todavía no hago nada importante con Rn, aquí le voy a poner max y vamos a ver si todo lo que había hecho sí sigue siendo cierto. Que yo digo que sí. Bueno, entonces vamos a ver
si el límite, bueno, si Rn realmente se va a cero. Ok, entonces queremos probar esto, ¿no? Ahora sí, vamos a ver una cosa. Como estamos poniendo que Rn es cero, Rn es el máximo entre esta cosa que es un número real y cero, en particular Rn es mayor o igual que cero, ¿no? O sea, todas estas son no negativas. Eso nos dice que aquí nos podemos deshacer del valor absoluto. Ok, eso está bien. Ahora vamos a tomar un epsilon mayor que cero. Sean epsilon mayor que cero y n en los naturales, tal que... Ahora voy a escribir qué es lo que qué es lo que le estoy pidiendo a esta n en los naturales y luego voy a decir por qué existe. O sea, vamos a pedir n en los naturales tal que eh, para toda n, bueno, tal que ocurre esto, el supremo sobre n mayor o igual que n en los naturales de xn es menor que x estrellita más epsilon. X estrellita es el límite superior. Ahora, para ver por qué existe esto, realmente tenemos que recordar cómo definimos el límite superior de una sucesión. Lo podemos interpretar de varias maneras, ¿no? Eh, Julián me dijo, bueno, me pasó unas hojas del libro de Bartlett, el Elementos de Análisis Real, y lo puse en las notas, o sea, en la sección de notas de la página, ahí puse esas notas de Bartlett que me comentó Julián. Creo que es importante que las lean si no están muy cómodos hablando de límites superiores e inferiores. Entonces, la definición de límite superior es el ínfimo cuando n se ve infinito, del supremo cuando m es mayor o igual que n, de xm, perdón. Ahora, vamos a suponer que la n está fija. Aquí n en los naturales, mejor dicho. Vamos a suponer que la n está fija. Entonces, esto va a ser un número real, ¿no? Porque estamos diciendo que la sucesión es acotada. Y conforme más grande vaya siendo la n, este número real se va haciendo más chico porque estamos tomando un supremo sobre conjuntos menores. Entonces, la sucesión de supremos es decreciente, es acotada y por lo tanto es convergente. O sea, el límite superior también lo podemos ver así, como el límite de la sucesión de supremos. Ajá. Entonces, esta sucesión de supremos converge a X estrellita y es decreciente. Bueno, aquí no vamos a utilizar que es decreciente, ¿no? Pero converge X estrellita. Entonces, si tomamos el límite más una epsilon, cuando tomamos cualquier término suficiente, bueno, con un índice suficientemente grande, la distancia del límite y ese término va a ser menor que epsilon, ¿no? Es lo que estamos escribiendo aquí, o es lo que estamos utilizando. Ahora, una manera útil de interpretar el límite superior es que eh, tomen, bueno, tomen a su sucesión xn, ahí está. Ahora vamos a pensar en todos los puntos límites de la sucesión. O sea, por eso me refiero a todos los límites de las subsucesiones convergentes que tiene xn. Eso va a ser un subconjunto de los reales, ¿no? Ahora, tomen el supremo de ese conjunto, el supremo de los límites de las subsucesiones de xn. Ese es el límite superior. Ajá. Ok, entonces esa es una manera útil de pensar el límite superior y de hecho fue como, bueno, como yo lo estuve pensando al momento de hacer todo bueno, al momento de hacer este argumento fue la manera en la que estuve pensando en el límite superior, ¿no? O sea, en el supremo de todos los puntos límites de las sucesiones, bueno, las subsucesiones de xn. Ok, bueno, entonces a lo que íbamos, ¿no? Que es probar que nuestra sucesión Rn converge a cero.
Bueno, esa desigualdad que tenemos del supremo nos dice, así, para toda n mayor o igual que n, mayúscula, o sea, aquí, vamos a tener que xn es menor que x estrellita más epsilon. Esto lo voy a echar para acá. Ajá. Ok, y esto nos dice que x menos, perdón, xn menos x estrellita es menor que epsilon. Y esto nos dice que Rn es menor que epsilon. Ajá. O sea, Rn es menor que epsilon porque, vean, si xn menos x es positivo, entonces Rn es igual a xn menos x estrellita y por lo tanto va a ser menor que epsilon. Ahora, si esta resta es negativa, entonces Rn va a ser cero y bueno, cero es menor que epsilon. Y ya acabamos, ¿no? Esto nos dice que la sucesión Rn converge a cero. Por lo tanto, el límite cuando n se va a infinito, Rn es igual a cero. Ok, esto nos gusta. Nos gusta eh, bueno, nos gusta que la Rn se vaya a cero. Ah, bueno, un poquito más. Es que sí está bueno el tecito este que me dieron. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vean, eh, para cada n en los naturales, para cada n en los naturales, tenemos, vean, vamos a tener que cero es menor que xn más Rn, porque ambas son sucesiones no negativas, ¿no? Entonces las sumamos y ya. Pero esto es menor o igual que, bueno, vamos a ponerlo, esto es igual al xn más el máximo um, disculpe, un ligerito error. Em, ay, disculpen, acabo de ver un error un poco molesto en lo que estoy haciendo. O sea, voy a tener que recalibrar algunas cosas para que salgan las cuentas. Pero bueno, bueno, voy a poner esto así. Es que, ¿se acuerdan que les había dicho del mínimo? O sea, poner a Rn como el mínimo entre xn menos x estrellita, pues esa elección es correcta. Bueno, vamos a pensar cómo vamos a hacer todo esto sin tener que... eh, vamos a pensar cómo lo arreglamos sin tener que hacer tanto cambio. Vaya, no importa, sí, creo que ya vi cómo puedo cambiarlo sin que haya problema. Entonces, esto es igual a xn
menos, vamos a sustituir que es Rn, es igual al máximo de xn menos x estrellita en 0. Y, ok, y eso, vamos a ver dos casos. ¿Qué pasa si xn menos x estrellita es menor o igual que 0? Entonces, Rn es igual a 0 y aquí nos queda menor o igual que xn. Y si, o sea, esto es lo mismo que decir xn menor que x estrellita. Y si tenemos x estrellita menor que xn, entonces x estrellita menos xn es menor que 0. Es lo mismo que decir que xn menos x estrellita es mayor que 0. Y esto es lo mismo que decir que Rn es igual a xn menos x estrellita. ¿Ok? Y en ese caso, ¿qué nos queda? Xn menos Rn es igual a xn menos xn más x estrellita. Ah, qué maravilla. Entonces, todo va de acuerdo al plan. Esto nos queda menor o igual que x estrellita. ¿Ok? Bueno, nada más para, bueno, eh, bueno, no es para justificarme ni nada, pero para que sepan, este ejemplo no lo, o sea, no lo estoy sacando de ningún libro ni nada. Nada más me pareció importante que discutiéramos algunos ejemplos y el ejemplo, o sea, ejemplos que ya hubieran salido en las hojas, ¿no? Entonces aquí me pareció muy importante preguntarnos, ¿realmente se alcanza el ínfimo? Y bueno, pues entonces yo me puse a ver si salía el ínfimo y resultó que sí. Porque a ojo yo creía que no, pero ya haciendo las resultó que sí. Bueno, ok, entonces para cada n en los naturales tenemos esto. Ajá. Ahora, vamos a tomar el límite superior. Tomando el límite superior, el límite superior, llegamos a, llegamos a, y vean, x estrellita, eh, bueno, eh, esto lo podemos hacer porque este término se va a cero. Ok, ya. Pero voy a poner esto en la siguiente página para que me quede bien. Ok, entonces tenemos este límite superior, ¿no? Y esto es, mm, o sea, bueno, vamos a llegar a x, a x estrella otra vez, disculpen. Bueno, vamos a ponerlo así. Llegamos a esto. Entonces, en consecuencia, no lo quiero tener así. Finalmente, bueno,
sea, lo que quiero concluir es que la distancia de xn a Rn es igual a X estrellita. En consecuencia, bueno, en consecuencia, tenemos que la distancia de xn a Rn es, por definición, el supremo sobre n en los naturales de xn menos Rn, y esto es X estrellita, y por la hoja de la semana pasada, o sea, aquí esta última igualdad la estamos haciendo por utilizando un problema que vieron ustedes con Julián. Ajá. Entonces aquí vamos a poner hoja 5. De hecho es hoja 5, problema de la ayudantía 5. ¿Ok? Bueno, entonces esta parte final fue un poco caótica. Vamos a ver de nuevo cómo está el argumento. O sea, construimos, lo que yo estoy diciendo es que la Rn es una sucesión que se va a cero, o sea, es una sucesión que pertenece a nuestro espacio C0, tal que la distancia de xn en nuestra sucesión original a la que se va a cero es exactamente la distancia de xn al espacio f, ajá, o c subíndice 0. Ok, ahora la pregunta es cómo probamos eso. Primero, eh, lo que nos está diciendo esta igualdad que tenemos aquí es que existe una subsucesión de xn menos Rn que converge a X estrellita. Eso quiere decir que hay, bueno, eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, aquí están los reales, aquí tenemos X estrellita. Para cualquier epsilon que pongamos aquí, vamos a encontrar un elemento de la forma xn menos Rn. Ajá. Ahora, vamos a ver qué otra cosa qué otra cosa tenemos. Cuando calculamos xn menos Rn, estamos teniendo una sucesión que es no negativa. Aquí está el 0. Y que además, eh, bueno, la cota inferior la verdad no me importa. Lo que me importa es que xn menos Rn para toda n es menor que x estrellita. Ajá. O sea, lo que estamos diciendo es que toda nuestra sucesión xn menos Rn está metida, eh, está metida de este lado. ¿Ah? Además, tenemos una convergente. O sea, tenemos esto. Ahora, ya que tenemos esas dos cosas, lo que estamos diciendo es que xn, bueno, para toda n en los naturales, xn menos Rn es menor o igual que x estrellita. O sea, x estrellita es una cota superior de esas restas. Y además, para toda epsilon mayor que 0, existe una n en los naturales tal que x estrellita menos epsilon es menor que xn mayúscula menos Rn mayúscula. Y de nuevo, esto es menor o igual que esto. O sea, nos está diciendo que X estrellita es el supremo. O sea, estamos justificando esta igualdad de aquí. Ajá. Y de nuevo, esto último es por la hoja. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que empezamos con una sucesión de puntos, bueno, de términos no negativos, y encontramos otra sucesión que se va a cero, tal que este, la distancia entre la sucesión original y la que se va a cero es exactamente la distancia de la sucesión original cerrado. O sea, en este caso, la respuesta a nuestra pregunta es afirmativa. Existe
La otra pregunta, bueno, la otra cosa que les dije es, ¿cómo se nos puede ocurrir esto, no? ¿Cómo se nos puede ocurrir la manera en la que elegimos a la RN? Aquí es donde les digo que vale la pena interpretar al límite superior como el supremo de los límites de las subsucesiones convergentes de XN. Entonces, y bueno, sí, la sucesión X es acotada, ¿no? Entonces podemos suponer que hay un número aquí y de ahí ya no pasa XN. Excelente. Ahora, lo que tenemos, si este es si la línea verde, la voy a poner un poco más delgada, si la línea verde representa a X estrellita, o sea, X estrellita está aquí, entonces la sucesión puede hacer esto, ¿no? O sea, empieza aquí, empieza acá, puede pasar la X estrellita, pero lo que tenemos, bueno, y puede pasar un montón de veces, ¿no? Lo que tenemos es que si ponemos una epsilon, a partir de cierto momento, todos los términos de la sucesión, o sea, de la sucesión roja, que es la XN, tienen que estar abajo de la línea amarilla. XN. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la RN es, nos, est eh, nos estamos fijando aquí, ¿no? Así, el primer término de la sucesión es menor que el límite superior, o sea que X estrellita, entonces vale 0. Si el segundo también es menor que X estrellita, vale 0. Aquí este término de aquí, el tercero, ya se pasa de X estrellita, ¿no? Entonces lo que hacemos es, nos fijamos en esta distancia que hay aquí y es lo que ponemos aquí abajo. Entonces aquí va R1, R2, R3, es esto de aquí. Estos términos, igual nos fijamos cuál es la distancia que hay de ellos a X estrellita y es lo que ponemos aquí abajo. Ajá. Entonces lo que estamos haciendo es forzar a que nuestra sucesión XN nunca rebase X estrellita. Ajá. O sea, lo que hacemos al sumarle la RN es como quitarle todo lo que le sobra. O sea, todo lo que pasa de X estrellita se lo quitamos. Y todos los términos que rebasen X estrellita ya van a estar forzados a, eh, o bueno, los estamos mandando a X estrellita, ¿no? Ahora, por la definición del límite superior o por esta cosa de la recta amarilla, que no importa qué tan pegada pongamos la recta amarilla a la recta verde, a partir de cierto momento todos los términos de la sucesión están abajo de la recta amarilla. Por eso es lo que está haciendo que Rn se vaya a cero. Ajá. Ahora, una cosa, si toda nuestra sucesión, o sea, si en una de esas, toda la sucesión roja o la XN está abajo del límite superior, o sea, si nunca supera el límite superior, entonces nuestra Rn va a ser la constante igual a cero. Ajá. Ok. Bueno, entonces en este caso, sí se alcanza sí se alcanza el ínfimo. Y estamos diciendo una manera explícita de cómo construirlos, cómo construir la sucesión con la cual se alcanza. Ahora, si eligen hacer este problema, o bueno, la versión en general para la tarea, deben de tener cuidado eh, con el límite superior, ¿no? O bueno, con esto, al definir X estrellita, deben de tener cuidado, porque este, van a trabajar con el límite superior de los valores absolutos. Este va a ser su nueva X estrellita y van a tener que modificar a Rn conforme a esto. Pero la idea va a ser la misma. La idea va a ser forzar a que la sucesión nunca rebase el límite superior en valor absoluto, ¿no? Entonces van a tener que definir a la Rn de acuerdo con eso. O sea, la idea principal va a ser la misma, es nada más ser
un poco más cuidadosos con las definiciones de los objetos. Ahora, vamos, vamos a ver un ejemplo. Sí, sí, sí nos da tiempo. Vamos a ver un ejemplo en donde no se alcanza el ínfimo. Ajá. Ok, entonces vamos a poner los ejemplos. O bueno, los objetos. Primero, voy a poner aquí. Hay ejemplos en donde no se alcanza. En donde no se alcanza el ínfimo. Ahora, aquí, igual les debo de ser honestos, eh, bueno, me llevó un poco más de tiempo que el otro, sobre todo porque hay resultados generales que nos dicen que para ciertos espacios muy comunes y que nos gustan, no podemos encontrar contraejemplos. Ahora, y sin embargo, afortunadamente el ejemplo tampoco es tan sofisticado. Vamos a trabajar con las sucesiones que son sumables en valor absoluto, o las sucesiones absolutamente sumables. Vamos a poner x igual a L1 en R, o sea, en este caso son las sucesiones que hacen esto, y esta es la norma, ¿no? La norma 1. Y vamos a tomar AN, bueno, aquí lo estoy poniendo así, pero podemos dar ejemplos explícitos. Nada más preferí no hacerlo para no entorpecer la escritura. Una sucesión. Esta va a ser una sucesión de reales en 0, 1, tal que el límite cuando n se ve infinito de AN sea igual a 1. O sea, lo que me interesa es tener números que se vayan a 1, o sea, la sucesión que converja a 1 y que sean estrictamente menores que 1 y positivos. ¿Ah? Ahora, vamos a definir sea t de x a r dada por, para toda x igual a xn, n mayor o igual que 1 en x, o sea, para todo elemento de nuestro espacio, t de x va a ser igual a la suma sobre n de an xn. Ahora, vamos a poner, eh, vamos a probar esto en dos proposiciones. La primera es proposición 1, es t está bien definida. T está, o sea, la serie con la que estamos definiendo a t tiene sentido, o sea, siempre converge para cualquier x bueno, para cualquier sucesión xn que esté en x. Está bien definida. Y eh, la norma de t es igual a 1 y para toda x en x, t de x es, aquí le voy a quitar el 0, porque bueno, en 0 pues nos van a mandar el 0, ¿no? La norma de x, perdón, la norma de t de x, que en este caso sería el valor absoluto,
Es estrictamente menor que la norma de X. Dicho de otro modo, vean, cuando definimos a la norma de un operador, lo definimos a través de un ínfimo, ¿no? O sea, hay varias definiciones equivalentes, pero por ejemplo, lo podemos definir así. La norma sobre los X de norma uno de, de esto. O sea, si t va de X a Y. Como este ínfimo, pero igual en una de esas el ínfimo no se alcanza, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que el ínfimo no se va a alcanzar. O sea, el ínfimo en la definición de operador. Ahora, voy a poner la otra proposición porque, bueno, la prueba de la proposición uno no es tan complicada, pero si la pongo junto a esta otra, va a ser más claro por qué no se alcanza el ínfimo. Para toda X en... ¿Ok? Antes de poner para toda X, voy a definir quién va a ser nuestro espacio F. Sea F igual al kernel de T. Ahora, T es una transformación lineal continua. Ajá. Entonces su kernel tiene que ser cerrado. Ahí no estamos hablando de linealidad ni nada. Tenemos una transformación lineal continua de X a R. Entonces la preimagen abierta, perdón, la preimagen de conjuntos cerrados es cerrado. En particular, la preimagen del conjunto que nada más tiene el cero es cerrado, por lo tanto el kernel es cerrado. Ahora sí, hablando de la estructura lineal, pues el kernel es un subespacio, por lo tanto F es un subespacio cerrado. Ahora, con eso en mente, ya podemos escribir esta proposición 2. Proposición 2. Para toda X en el espacio, toda X en X, la distancia a F de X es igual a T evaluado en X. Ujú. Ahora, antes bueno, la segunda proposición definitivamente no nos va a dar tiempo de probarla hoy, pero la primera sí. Sin embargo, antes de meternos a probarlas, vamos a ver por qué esto ya resuelve el problema. Ahora, supongamos que ya las probamos. Supongamos que ya probamos las proposiciones. Las voy a poner en azul para especificar qué son esas dos, ¿no? Las proposiciones. Ahora, vamos a tomar un elemento que no está en el kernel. Eh, Vean, ¿me pueden decir algún elemento que no está en el kernel de T? Cualquiera, el que se les ocurra. AN, mm, no necesariamente. De hecho, AN no va a estar en el kernel, pero no es sumable, porque estamos suponiendo que AN se va a 1. Bueno, sí, AN se va a 1 cuando N se va a infinito. Entonces AN no es L1. Una que podríamos tomar es XN igual a 1 entre 2 a la N, ¿no? O sea, la serie con término general 1 entre 2 a la N, es convergente. Como todos los ANs son positivos, esta serie, AN, XN, sería positiva. Y, y bueno, como también va a estar acotada por esto, va a ser finita, ¿no? Entonces, por ejemplo, las series geométricas
convergentes van a estar afuera del kernel, ¿no? O cualquier sucesión que sea absolutamente convergente, bueno, y de términos positivos, o bueno, cualquier sucesión de términos positivos que sea convergente, no va a pertenecer al kernel de T. Ahora, si X pertenece a X menos el kernel de T, entonces tendríamos esto. La distancia de X al kernel de T sería igual a T evaluado en X, o con el valor absoluto de T evaluado en X. Eh, y aquí quiero poner algo. Entonces, para toda U en el kernel, ahora sí, tenemos esta igualdad, ¿no? Pero esto es igual a T evaluado en X menos U porque es lineal y porque estamos tomando un U en el kernel. Ajá. Ahora, por la proposición 1, esto es estrictamente menor que eh, X menos U. Ajá. Dicho de otro modo, el ínfimo no se va a alcanzar. O sea, por cada que agarren cualquier elemento de F, la distancia de ese elemento a U va a ser estrictamente mayor que el ínfimo. Ajá. Entonces, ya lo que tenemos que probar ahora serían las proposiciones 1 y 2, porque una vez que tenemos esta proposición y esta proposición, ya concluimos que el núcleo, bueno, que el ínfimo que define la distancia de X al núcleo no se alcanza. Ahora, la proposición 1 se prueba relativamente rápido, entonces es la que vamos a discutir ahora. Y la proposición 2 es la que vamos a discutir mañana. A ver, ¿me da un segundo, por favor? Ya, disculpen, me querían vender algo por teléfono, ya saben cómo es esto. Bueno, entonces les digo, nada más vamos a probar la proposición 1. La proposición 2 es un caso particular de algo un poco más general. Entonces, vamos a probarla mañana y uno de los resultados que ustedes bueno, el otro ejercicio que pueden entregar para la próxima semana es demostrar la prueba general del, del resultado del cual la proposición 2 es un caso particular. O sea, la próxima semana las dos cosas que tienen que entregar son tratar de generalizar pruebas que les voy a dar. Ajá. Bueno, una ya la vimos y la otra la vamos a ver mañana. Entonces, vamos a probar la proposición 1. ¿Ven? Prop 1. Me parece que probar que está bien definida no es tan
tan complicado. Y de nuevo lo que vamos a hacer es que vamos a probar que si tenemos una sucesión o una serie absolutamente convergente, cuando multiplicamos a cada término por AN, también nos va a quedar absolutamente convergente. Entonces sea X igual a XN en X. Entonces, vean, lo que vamos a tener es que para toda n en los naturales, ANXN, pues sacamos a la n del valor absoluto porque dijimos que es positiva. Y luego dijimos que AN es menor que 1, ¿no? Entonces esto es menor que XN en valor absoluto. Y como la serie cuyo término general es el valor absoluto de XN es convergente, concluimos que esta es convergente. Entonces vamos a poner ANXN, bueno, con valor absoluto. Y esta cosa converge. Por lo tanto, la serie que define a T es convergente. O sea, como es absolutamente convergente, es convergente. Por lo tanto, bueno, vamos a poner simbolitos para ir un poco más rápido. T es convergente. ¿Ok? Bien, eso prueba la primera parte. De hecho, además, tenemos que eh, bueno, las mismas cuentas nos dan esto, ¿no? Que el valor absoluto de P de X, esto lo podemos escribir así. A n x n, esto sobre n. Aquí por la desigualdad del triángulo, voy a meter los valores absolutos. Me voy a brincar un paso y ya estoy sacando la A de los valores absolutos. Ajá. Y esto es menor o igual que esta serie. Pero esta serie es justamente la norma de X. ¿Ok? Por lo tanto, la norma de T es menor que 1. Menor o igual que 1. Ahora, hasta este momento no hemos utilizado que la sucesión AN converge a 1. Eso lo vamos a utilizar para probar la otra desigualdad en la norma de T. Vamos a tomar una epsilon arbitraria y una n en los naturales y n en los naturales, tal que vamos a pedir que 1 menos epsilon sea menor que AN y esto sea menor que 1. Aquí es AN mayúscula. Ahora vamos a definimos X subíndice N mayúscula, mejor superíndice, de esta forma. Va a ser una sucesión dada por, en todos lados va a ser 0, menos en la entrada N mayúscula. X, N, J va a ser igual a 1 si J igual a N mayúscula y 0 si J es distinto de N. Entonces, tenemos que T evaluado en XN, cuando lo evaluamos, aquí está la definición, ¿no? Realmente todos los términos se van a morir menos el que corresponde a la N mayúscula. Esto nos va a decir que va a sobrevivir únicamente el valor absoluto de AN, que es AN, porque dijimos que son positivos. Y esto es mayor que 1 menos epsilon, que
que es igual a 1 menos epsilon por la norma de X. Bueno, de nuestra sucesión XN. No lo estoy escribiendo, pero me parece claro que cuando sumamos o cuando sacamos la norma de esta serie, de esta sucesión, nos va a quedar 1, ¿no? Porque todos los términos valen 0 menos el enésimo. Ok, por lo tanto, esto nos dice que T tiene norma al menos 1. Y ya tenemos las dos desigualdades. Ahora, ya nada más para irnos, vamos a ver que nunca se alcanza la norma. Entonces, vamos a tomar, supongamos ahora que X es distinta de 0. Porque si es igual a 0, pues claramente se alcanza, ¿no? Ambos lados de la desigualdad se anulan. Supongamos que X, igual, como lo venimos denotando, es distinto de la sucesión 0. Y tomemos n0 en los naturales, tal que X, xn0 sea distinto de 0. Entonces, vamos a tener que an0 por xn0 en valor absoluto, por un lado va a ser positivo y por otro lado va a ser estrictamente menor. O sea, que sea positivo no me importa. Lo que me importa es que sea estrictamente menor que xn0. Y esto da que t de x, que es menor o igual por las cuentas que acabamos de hacer, que esto sea estrictamente menor que esto. Bueno, que xn. Esto es justamente la norma de X. Ahora, aquí hay una cosa que ya había sido alguna vez, que es un poco en el sentido de que estamos diciendo que en un proceso límite se sigue valiendo la desigualdad estricta, ¿no? Pero bueno, lo que está haciendo es esto, AN, XN, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos nada más XN, ¿no? Entonces, XN lo estamos escribiendo como AN por valor absoluto de xn más bn, con esta bn no negativa. Entonces, al final, cuando tomamos la serie, estamos diciendo que la serie, esta xn, es igual a la serie an xn más la serie de las bn's. Al decir que nuestra sucesión x no es 0, lo que estamos diciendo es que alguna de estas bn's es distinta de 0. Por lo tanto, toda esta serie es no negativa. Bueno, es positiva, de hecho, si algún término es distinto de 0, porque estamos diciendo que son no negativos, y entonces ya nos queda la desigualdad estricta. Esta idea es la que estamos utilizando aquí, porque, o sea, tenemos que justificar de algún modo la desigualdad estricta porque estamos tomando límites. Ajá. O sea, el límite nada más nos garantiza que tenemos la igualdad, pero no que sea estricta. Aquí sí hay que argumentar un poquito más por qué ocurre. Y esto ya había aparecido alguna vez. No recuerdo exactamente en este momento en dónde, pero ya había aparecido. Ok, y esto termina la prueba de la proposición 1. Entonces, mañana vamos a probar la proposición 2. Vamos a ver el ejemplo de un contraejemplo para el teorema de la gráfica cerrada cuando suponemos que uno de los espacios no es de Banach. Y bueno, independientemente de hasta dónde lleguemos, vamos a dar una definición para que puedan hacer las hojas. Ajá. O bueno, darles un contexto de lo que van a ver con Julián. Lo que van a ver con Julián el jueves y el viernes es estudiar un artículo.
O sea, no el artículo completo, sino unos segmentos nada más. Un par de teoremas de un artículo que igual da la demostración que bueno, de un resultado que nos dice que este espacio, el espacio de las transformaciones continuas, que van de LP a mu, a R, con mu un espacio de medida arbitrario y P entre 1 y más infinito, esto lo podemos identificar con LQ. O sea, nosotros lo que ya vimos utilizando la desigualdad de Helder y todo esto es que cada vez que tomamos una función aquí, G en LQ, podemos construir una transformación lineal que va de LP a R y que es continua. Y que de hecho la definimos de este modo, ¿no? Lo que van a probar con Julián es que todas las transformaciones lineales continuas de LP a R las van a poder escribir de este modo. Ahora, ese resultado usualmente utiliza algunas cosas de teoría de la medida que son de los resultados importantes, pero que usualmente no da tiempo de verlo en el curso de análisis 2. Y bueno, y en general es difícil que se llegue a ver eso. No porque no sea importante o porque sea muy difícil, sino porque es muchísimo material, ¿no? Entonces, la prueba que van a ver es una prueba, la que les había dicho que publicaron hace 3 años en el American Mathematical Monthly, en la que prueban este resultado sin tener que apelar a estos teoremas un poco más pesados, aunque importantes y fundamentales. Ajá. Y bueno, esto es lo que van a ver el jueves, pero quisiera dar un... Sí, está padrísimo el resultado. De hecho, si ustedes ven el libro de Clason, él solo da la prueba para espacios de sucesiones, o sea, para LP con sucesiones, pero el resultado es cierto para espacios de medida. Ajá. O sea, cuando es L1 hay que tener ciertas, bueno, para L1 y L infinito sí hay que tener ciertas restricciones, pero cuando P es un número real es cierto. Pero de nuevo hay a lo que la manera tradicional de probarlo es utilizando teoremas de medida como el teorema Radon-Nikodym y ese tipo de cosas. Esta prueba que van a estudiar ustedes, lo que está, bueno, algo que está muy padre es que es en cierto modo elemental porque no necesitan Radon-Nikodym o teorema de descomposición de Hahn y todo este tipo de teoremas de teoría de la medida. Entonces, esto es lo que van a ver en la clase con Julián y... Ah, bueno, no les he subido el artículo, pero entonces ahorita les voy a subir el artículo por si quieren irle echando un ojo. Van a ver los teoremas 1 y 2 con Julián. Y el lema 5, el lema 4 ya está, o sea, ya lo discutimos aquí. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda de